En este módulo vamos a estudiar utilidad y demanda, es decir, que vamos a concentrarnos en el enfoque del lado del consumidor. Comencemos entonces con la maximización de utilidad. Definamos primero la utilidad como la satisfacción que se obtiene del consumo. De aquí vamos a ver dos formas de medir la utilidad. Por un lado vamos a tener la utilidad total, que es el beneficio que se obtiene del consumo, y la relación entre ambos es positiva. Entonces vemos la gráfica de arriba, donde en la medida que se va consumiendo más cantidades, la utilidad total se va incrementando. Sin embargo, vemos que no se incrementa siempre a la misma tasa. Para eso tenemos que pasar al concepto de utilidad marginal. Este es el cambio que se da en la utilidad total ante el consumo de una unidad adicional del bien. Vemos que la utilidad marginal entonces es positiva porque en la medida que consumimos más, la satisfacción nos aumenta, pero disminuye a medida que aumenta el consumo. Entonces esto lo que nos indica son dos cosas. Todas las personas disfrutan y desean más bienes, entonces tienen utilidad marginal positiva. Quiere decir que la gente consume las cosas que le dan satisfacción. Pero el segundo punto nos dice que cuando aumenta el consumo de un bien, la utilidad marginal es decreciente. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros vamos consumiendo unidades adicionales del bien, si bien vamos teniendo más satisfacción, esta se va haciendo cada vez más pequeña porque ya hemos consumido muchas unidades de ese bien. Entonces, eso lo que nos muestra es la utilidad marginal decreciente. Como que vamos llegando a un punto de saciedades, de satisfacción máxima. Una vez definido ese concepto en el que relacionamos la utilidad con el consumo de un bien, vamos a pasar a un enfoque en el que analizamos las posibilidades de consumo considerando dos bienes. Porque recordemos que cuando comenzamos en nuestros primeros módulos, dijimos que el problema principal que tenemos en el análisis económico es recursos limitados o escasos para necesidades infinitas. Entonces, lo que vamos a ver acá es cómo el consumo tiene las limitaciones que en este caso van a estar explicadas por el ingreso y los precios. Veamos entonces que nuestra restricción de consumo va a estar dado por el ingreso de hogares que va a estar dado y que no podemos influir en los precios de los productos que adquirimos. Vamos y compramos al precio que uno lo ve en el mercado. Entonces, estos van a ser nuestros supuestos iniciales para que analicemos esta restricción o esta máxima cantidad de bienes que podemos consumir. Como hacemos en todos los módulos, más adelante vamos a ver qué pasa cuando cambie alguno de estos. Pero en principio dejamos el ingreso dado y los precios también. Entonces, en base a los precios y en base al ingreso disponible de los hogares, vamos a establecer la línea de presupuesto, que nos va a establecer los límites de consumo. Veamos el ejemplo del libro que nos dice, el ingreso es $40, cada película sale $8,
dólares y cada refresco sale 4 dólares. Entonces, si gastamos nuestros 40 dólares en refrescos, vemos que tenemos el punto A. Es 10 refrescos, porque sale con 40 dólares a 4 dólares por unidad. Tenemos 10 refrescos, pero 0 películas. Y a partir de ahí lo que vamos viendo es que en la medida que vamos comprando más películas, parte del ingreso se va destinando al gasto en el otro bien y entonces nos va bajando la cantidad que podemos comprar de refrescos. Vemos en el otro extremo, en el punto F, que si compramos 0 refrescos podemos comprar 5 películas, porque el ingreso es 40 y a 8 dólares cada película nos queda 5. Vemos entonces que en la tabla tenemos también otras combinaciones donde compramos un poco de cada bien, o más refrescos o más películas, pero consumimos una cantidad de ambos. Esta entonces lo que nos está diciendo es que se puede comprar. De la línea naranja para adentro es posible comprar. Todo lo que está por afuera de la recta de presupuesto no nos alcanza para comprar porque estamos fuera de nuestra restricción, no nos alcanza el ingreso para esos precios. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver es que nos vamos a ubicar sobre la recta. Y ahora vamos a ver en detalle por qué queremos consumir sobre la recta. Veamos entonces la ecuación de presupuesto, o sea, cuando nos ubicamos sobre la línea, nos dice que el gasto que realiza el consumidor tiene que ser igual a su ingreso. Si nosotros consumimos por dentro de la recta, lo que vamos a tener es que no vamos a estar gastando todo nuestro ingreso, entonces el consumidor no va a estar haciendo su mejor elección. El gasto es la suma del precio de cada uno de los bienes multiplicado por la cantidad adquirida. Entonces, el precio de X por la cantidad del bien X sería lo que se gasta en el bien X. Lo mismo ocurre con el bien Y. Entonces, la suma de todo el gasto tiene que ser igual al ingreso. Si bien acá no lo vemos muy bien como una fórmula de una recta, cuando lo despejamos la variable Y, dado que graficamos en eje X e Y, nos queda que el ingreso sobre el precio de Y menos el precio de X sobre el precio de Y, es decir, el precio relativo, por X es la ecuación de la recta. Vemos entonces que el ingreso sobre el precio del bien Y es la ordenada al origen. Esta ordenada al origen lo que nos está mostrando es lo que llamamos el ingreso real. Es cuánto podemos comprar en unidades del bien Y si gastamos todo nuestro ingreso en ese bien. Luego tenemos con signo negativo la pendiente, claramente porque si compramos más de un bien tenemos que comprar menos del otro. Y lo que nos indica eso es el precio relativo, es cuánto vale un bien respecto del otro. El concepto de precio relativo lo vamos a utilizar mucho, dado que es una de las claves de la microeconomía. Y es un poco el cálculo que uno hace cuando mira los precios, aunque de manera un poco más intuitiva. Bueno, al inicio habíamos supuesto que los precios estaban sin cambios. Lo que vamos a ver en este caso es qué ocurre ante cambios en los precios. La línea inicial es la del medio, la de películas con un precio de 8. Habíamos dicho que como el ingreso era 40 y el precio era 8, se consumía 5 si solo se gastaba en películas. Como el precio del bien X
o sea, está en el eje X, en este caso películas, solamente forma parte del precio relativo en la ecuación, vemos que solamente cambia la pendiente, o sea, cambia la inclinación, pero la ordenada al origen sigue siendo lo mismo. Entonces, si baja el precio de X, o sea, cuando nos desplazamos hacia la derecha, pasamos de 8 a 4, vemos que se rota hacia afuera. Entonces, nuestra línea de presupuesto se hace más plana. ¿Esto qué nos indica? Que cuando el precio baja podemos consumir más unidades de ese bien. Al contrario ocurre cuando el precio del bien X es más alto. Cuando pasa de 8 a 16, vemos que el precio se duplica y entonces se puede consumir la mitad del bien X si solamente se consume bien X. Entonces vamos a ver que es más vertical, más inclinada. Pero fíjense que si consumimos bien Y, como el bien Y no cambió el precio, seguimos partiendo del punto que se sigue consumiendo 10, gastando todo el ingreso en ese bien. Entonces, importante, el cambio en el precio solo nos genera un cambio en los precios relativos. Cuando cambie el precio del bien Y, va a ser similar, pero no solamente va a cambiar el precio relativo, sino también va a cambiar el ingreso real. Recordemos que el precio del bien Y también afecta a la ordenada al origen. Veamos ahora qué ocurre con un cambio en el ingreso monetario, en el ingreso real. Inicialmente en nuestro ejemplo teníamos $40 y a los precios dados consumíamos o 10 de refrescos o 5 de películas o una combinación de ambos. Entonces, ante un cambio en el ingreso, manteniendo todos los más constantes, es decir, sin cambio en los precios, vamos a tener que la línea o la restricción de presupuesto se desplaza, pero en paralelo. Recordemos que la pendiente solo cambia si cambia uno de los precios. Entonces, un aumento del ingreso nos desplaza la restricción a la derecha, en paralelo a la inicial. Una baja del ingreso nos desplaza la restricción hacia la izquierda, nuevamente con la misma inclinación. Hasta aquí entonces vimos toda la parte de la restricción. O sea, nosotros sabemos que tenemos esa cantidad de bienes que podemos consumir como máximo dado nuestro ingreso. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que ver adicionalmente es no solamente qué podemos comprar, o sea, qué puede el consumidor comprar, sino también qué es lo que le gusta. Para eso vamos a pasar a una segunda parte o a un tema separado de lo que era la restricción, que es las preferencias y curvas de indiferencia. Acá, de alguna manera, vamos a tratar de darle forma a los gustos. Lo primero que vamos a ver es el concepto del mapa de preferencias. Mapa de preferencias nos dice que todas las personas tienen la posibilidad de clasificar las combinaciones de bienes en tres grupos. Las preferidas o las que le gustan más, las no preferidas o las que le gustan menos, o las indiferentes. Las indiferentes son aquellas que nos dan exactamente lo mismo. A partir de esta clasificación que se puede hacer de los bienes,
vamos a construir nuestras curvas de indiferencia. Y tal como lo dice su nombre, nos va a mostrar las distintas combinaciones de bienes que resultan indiferentes a un consumidor, es decir, que les dan igual satisfacción. Entonces, todo lo que esté sobre la misma curva nos va a dar igual satisfacción. Cualquier combinación por encima de esta curva va a ser preferida para el consumidor porque va a tener más bienes. Y todas las combinaciones que estén por abajo van a ser no preferidas o menos preferidas. Les va a gustar menos porque tenemos menos bienes. Veámoslo en el gráfico. Una curva de indiferencia, en el gráfico A vemos que es la línea verde. Fíjense que consumir en el punto C, que tiene 6 refrescos o 2 películas, le da exactamente la misma satisfacción que 2 refrescos y 6 películas porque se encuentran sobre la misma línea. Entonces, cualquier punto que se encuentre sobre la línea verde, vamos a ver que le da igual satisfacción, igual utilidad. Todo lo que esté por encima, vemos que es el área sombreada de amarillo, va a ser preferido a lo verde. ¿Por qué? Porque va a tener o más refrescos, o más películas, o más de ambos bienes. En tanto, todas las combinaciones que se encuentren por debajo, lo sombreado en el área gris, va a ser no preferido porque va a tener menos cantidad de bienes. Una vez que construimos una curva de indiferencia, vamos a ver que podemos construir a partir de la suma de todas nuestras curvas lo que llamamos el mapa de preferencias. Esa línea verde que tenemos en el A es lo que en el gráfico B vemos como I1. Fíjense que C y G siguen estando en la misma curva. Si ustedes van a I0, fíjense la curva I0, lo que les muestra es que tiene menos bienes, o sea, sería una curva no preferida. En cambio, la I2 vemos que está más adelante, entonces la I2 le da más satisfacción o más utilidad que las dos anteriores. Entonces, en la medida que nos vamos alejando del origen, lo que vamos teniendo es que las curvas de indiferencia que se ubican más arriba son las que le dan al consumidor mayor utilidad o satisfacción. Pasemos ahora a analizar la pendiente de la curva de indiferencia, concepto que llamamos tasa marginal de sustitución o relación marginal de sustitución. Vemos que tiene una forma curva y que es convexa al origen. Lo que nos muestra esta tasa marginal de sustitución es qué cantidad de uno de los bienes sacrifico para obtener una unidad adicional del otro y mantenerme en la misma curva de indiferencia. Vamos a ver entonces que en los puntos, por ejemplo, en el punto C, en los puntos más altos de la curva, la pendiente es más pronunciada. Entonces vamos a tener que la tasa marginal de sustitución es más alta. ¿A qué se debe esto? Veamos que en el punto C tenemos muchos refrescos en términos de películas. Tenemos 6 refrescos y 2 películas. Esto entonces lo que nos está mostrando es que, dado que refrescos es relativamente abundante respecto de películas, estamos dispuestos en ese punto a, como dice el ejemplo, a renunciar a 2 unidades de refrescos por una unidad adicional de películas.
Sin embargo, lo que vamos viendo es que en la medida que vamos avanzando sobre la curva de indiferencia, esta se va haciendo más plana. Entonces vamos a tener que la tasa marginal de sustitución va a ir bajando. Esto se debe a que el bien que inicialmente era escaso, en este caso las películas, se va haciendo abundante y el bien que era abundante se va haciendo relativamente más escaso. Veamos el punto G, donde tenemos 6 películas y 1,5 de refresco. Fíjense ahora que la tasa marginal de sustitución es mucho más pequeña. Por cada película, ahora estamos dispuestos a renunciar solamente a media unidad de refresco. Esto entonces implica que las personas, los consumidores, prefieren consumir cantidades equilibradas de los bienes. No, por lo general no queremos solo de un bien o solo del otro. Entonces, de esta forma lo que vemos es cómo lo vamos valorizando de distinta manera en la medida que vamos acumulando o desacumulando la cantidad de alguno de ellos. De esta manera, vemos que esta tasa marginal de sustitución es decreciente debido a esto que explicábamos. Cada vez vamos a renunciar a menos unidades del bien que se encuentre en el eje Y para consumir uno más del que esté en el eje X, manteniéndonos sobre la misma curva de indiferencia. Obviamente, si dejamos de consumir un bien, pero podemos consumir más o menos del otro, ahí estaríamos viendo que estamos en otra curva, entonces no tendría que ver con este concepto. Acá estamos hablando de la pendiente sobre siempre la misma curva. Entonces, en el gráfico A vemos estos que son los bienes ordinarios, que son los que veíamos recién, que son la mayoría de los bienes. La mayoría de los bienes a la gente le gusta consumir un poco de uno y un poco del otro. Esto que veíamos de cómo sustituíamos de acuerdo a la escasez o la abundancia relativa. Sin embargo, tenemos dos grupos o dos tipos de bienes extremos. En el gráfico B vemos los bienes sustitutos perfectos. Cuando son sustitutos perfectos, las curvas de indiferencia van a ser líneas rectas con inclinación descendente. Entonces, en ese caso, la tasa marginal de sustitución va a ser constante. Por lo general, cuando los sustitutos son perfectos, la gente tiende a consumir un bien o el otro bien. El otro caso extremo es el de los complementarios perfectos. Recordemos que los complementarios o los complementos son aquellos que consumimos siempre de manera conjunta y en una determinada proporción. En este caso, las curvas de indiferencia para esos bienes van a tener forma de L y la tasa marginal de sustitución va a ser infinita. Siempre entonces, en este caso, los consumidores van a consumir un bien y el otro. O sea, vamos a tener una relación que va a estar dada por, obviamente, las preferencias del consumidor. Una vez entonces que vimos por separado la restricción de presupuesto, la recta de presupuesto y las preferencias del consumidor, lo que vamos a ver es cómo este consumidor va a elegir dado su ingreso y los precios de los bienes. Entonces, el óptimo del consumidor va a ser cuando el consumidor elige entre los dos bienes. Para eso vamos a ver que tiene que estar sobre la línea de presupuesto, es decir, que tiene que gastar todo su ingreso y además tiene que encontrar la curva de indiferencia más alta posible. Recordemos que la curva de indiferencia más alta posible era la que le daba mayor satisfacción porque tenía más bienes. Entonces,
dado que la recta de presupuesto se tiene que igualar con la pendiente de la curva o con la curva, vamos a tener que en el punto óptimo del consumidor, la tasa marginal de sustitución entre dos bienes, que es la pendiente de la curva de indiferencia, tiene que ser exactamente igual al precio relativo de los mismos, que es la pendiente de la recta de presupuesto. Esto lo que nos indica es que la valoración subjetiva, o sea, la valoración del consumidor, que la medimos a través de la tasa marginal de sustitución, tiene que ser igual a la valoración objetiva, a la valoración que hace el mercado de los bienes a través de la determinación de los precios relativos. Analicémoslo gráficamente. Vemos que en el punto C, la tasa marginal de sustitución es igual al precio relativo de los bienes. Vemos que es en el único punto del gráfico donde la curva de indiferencia se toca una sola vez con la línea de presupuesto. Recordemos cuando habíamos visto que nos gustaban las curvas de indiferencia más alejadas del origen. Entonces, si nosotros no tuviéramos esta restricción de presupuesto, nos iríamos a la curva de indiferencia I2. Sin embargo, ¿qué pasa con I2? I2 tiene más bienes y es inalcanzable para el ingreso y los precios dados. Entonces, no podemos consumir en ella. Vayamos a la de abajo, a la I0. Veamos la I0. Tiene dos puntos en las que el consumidor gasta todo su ingreso. El punto F y el punto H, que tocan la restricción. Sin embargo, siempre que la curva de indiferencia corte dos veces, nos está diciendo que podemos modificar nuestro consumo hacia una curva de indiferencia que se encuentre por encima. ¿Por qué? Veamos, en el punto F tenemos muchos refrescos y pocas películas, y viceversa, en el punto H tenemos muchas películas y pocos refrescos. Entonces, que lo corte dos veces a la curva de indiferencia nos está diciendo hay una combinación donde puedan de alguna manera equilibrar este consumo y que el consumidor se encuentre mejor. Fíjense que en el punto C tiene una combinación de refrescos y de películas mejor que en los puntos F y H, y por lo tanto, al tener un poco de cada bien, se encuentra en una mejor situación. Una vez que obtenemos el óptimo de consumidor, veamos qué ocurre cuando cambia alguna de estas variables que estaban fijas o que estaban dadas, como el precio o el ingreso. Comencemos con un cambio en el precio. Estamos en el punto C inicialmente, donde se consumen dos películas a un precio de 8. Además, se consumen 6 refrescos. En ese punto, el consumidor, para esos precios y ese ingreso, se encuentra maximizando su satisfacción o su utilidad. Si se modifica el precio de un bien, también va a cambiar, recordemos, la pendiente de la recta de presupuesto. Entonces, si aumenta el precio de un bien, disminuye su cantidad demandada y se incrementa la del otro bien. Y si se contrae el precio del bien, como ocurre en este caso, fíjense que pasa el precio de películas, pasa de 8 a 4, aumenta la cantidad demandada de películas y se reduce la cantidad demandada del otro bien. Si nosotros nos quedamos en la línea I1 inicial,
vemos que a los nuevos precios relativos, o sea, para la nueva línea naranja, la curva va a estar cortada 2 veces. Recordemos que eso nos indica que podemos hacer una mejor combinación de bienes e irnos hacia una curva de indiferencia que esté más adelante. Anteriormente habíamos visto que ese punto J era un punto inalcanzable para ese ingreso y ese precio. Sin embargo, ahora lo que vamos a tener es que se convierte en el punto óptimo del consumidor. Si nosotros relacionamos el gasto del efecto precio con el gráfico de la curva de demanda, veamos que el punto C, donde el precio es 8 y la cantidad demandada de películas es 2, y que cuando el precio baja a 4, la cantidad demandada aumenta a 6. Si nosotros unimos todos los puntos de equilibrio del consumidor para distintos niveles de precios, lo que vamos a tener es la curva de demanda. La curva de demanda, entonces, es resultado de la elección óptima del consumidor, de la elección de maximización de utilidad. Y acá vemos con más detalle por qué la demanda tiene pendiente negativa. Nosotros cuando vimos mercado, habíamos visto bastante más sencillo. Acá entonces vemos que cada punto de la curva de demanda corresponde a un punto de la curva de demanda en la que el consumidor está maximizando su utilidad para distintos precios. Fíjense entonces que lo que habíamos visto en los primeros módulos, que cuando cambia el precio del bien, al ser una variable endógena, nos movemos sobre la curva, nos movemos del punto A al punto B, pero en la misma curva de demanda, la misma. ¿Sí? Pasemos ahora a un cambio en el ingreso. Si cambia el ingreso del consumidor, recordemos que lo que cambiaba era la ubicación de la restricción de presupuesto más adelante o más atrás, pero con la misma inclinación, debido a que, como no cambiaban los precios relativos, se desplazaban en paralelo. Entonces, el efecto ingreso es cómo se modifica el consumo y el punto óptimo cuando cambia el ingreso monetario manteniendo los precios constantes. Si aumenta el ingreso, vamos a poder consumir más de ambos bienes. Si disminuye el ingreso, como en este caso, donde el ingreso era 40 y pasa a 28, vemos que la restricción de presupuesto, la recta presupuestaria, se traslada hacia la izquierda, entonces nuestro punto de consumo, nuestro punto de J, ya es inalcanzable. Eso lo que nos está indicando es que tenemos que ir a una curva de indiferencia más abajo con menor cantidad de bienes. Entonces nos vamos hasta la I1 y consumimos en el punto K. Vemos entonces que se consumen menos unidades de ambos bienes. En términos de la curva de demanda, vemos entonces que, como no cambia el precio, para el precio 4 se demandaban 6 películas con un ingreso de 40 y que ahora con un ingreso de 28 se van a demandar 4 películas. Vemos este desplazamiento de la curva de demanda que habíamos visto en los primeros módulos. En este caso, entonces, los desplazamientos de la demanda tienen que ver con cambios en las variables exógenas.
Pasemos a analizar el efecto ingreso y el efecto sustitución. Vamos a ver el caso de bienes normales. Recordemos que los bienes normales son aquellos bienes cuyo consumo se incrementa con el ingreso y viceversa. Entonces, cuando cae el precio de un bien, siempre se incrementa la cantidad adquirida. Y este efecto precio que veíamos anteriormente, lo vamos a partir en dos. El efecto sustitución es aquel que se da por el cambio en el precio relativo. Cuando cambia el precio relativo, va a aumentar el consumo del bien, que es relativamente más barato, y va a disminuir el consumo de aquel bien, que es relativamente más caro, aun cuando solamente cambie un precio monetario y el otro quede constante. Entonces esto es como nosotros, manteniendo el ingreso ante el cambio del precio de un solo bien, cambiamos el consumo de un bien por el otro. En tanto, el efecto ingreso es el efecto poder de compra. Un cambio en el ingreso va a generar un cambio en la cantidad comprada de ambos bienes porque puede incrementarse o disminuirse el poder de compra. Por último, vamos a ver los conceptos de excedente del consumidor y del productor. Si bien estamos en el módulo de demanda, analizamos también el excedente del productor, dado que nos van a ser ambos de mucha utilidad y conceptualmente son bastante similares. El excedente del consumidor entonces es el valor que el consumidor está dispuesto a pagar por el bien menos el precio que paga por él. Conceptualmente pensémoslo como que la disposición a pagar es la curva de demanda y cuando vamos al mercado pagamos el precio que efectivamente está fijado ahí. El excedente del productor, en cambio, es el precio que recibe el productor por un bien menos su precio mínimo de oferta o costo marginal. Es decir, todo lo que obtiene por encima de el costo de producción. Todo este concepto de costo marginal lo vamos a analizar con más detalle en el próximo módulo. Por lo tanto, el excedente del consumidor y el excedente del productor lo vamos a utilizar para medir eficiencia. Recordemos, eficiencia tiene que ver con el uso de los recursos. En el caso de eficiencia del mercado, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando la economía se encuentra fuera del equilibrio. Veamos entonces, en un mercado competitivo, si la economía se encuentra en equilibrio, veamos el punto rosa, hay un uso eficiente de recursos. ¿Por qué? Porque si la cantidad ofrecida es menor que la demandada, vamos a tener un exceso de demanda o escasez que va a generar un aumento en el precio y en la producción hasta que lleguemos al punto de equilibrio. Lo contrario ocurre si el precio se encuentra por arriba del equilibrio, en el que la cantidad ofrecida va a ser mayor a la demandada, es decir, va a haber un exceso de oferta o un excedente que nos va a llevar a una reducción en el precio y una caída en la producción. Vemos entonces que cuando se produce la cantidad en la que la oferta se iguala con la demanda, el excedente total de la economía para ambas partes se maximiza. En tanto, vamos a ver que la ineficiencia ocurre porque o se produce menos que la cantidad de equilibrio o se produce por encima. Eso nos va a dar un concepto que vamos a llamar pérdida irrecuperable y lo vamos a usar bastante cuando analicemos mercados. Veamos,
Si en lugar de producir 10, producimos 5, vamos a tener subproducción y el área que está sombreada en gris va a ser una pérdida irrecuperable, tanto para el consumidor como para el productor. El consumidor va a consumir menos de lo que quisiera y lo mismo va a poder pasar con el productor, va a producir menos de lo que también desearía. Lo contrario ocurre cuando hay sobreproducción. Cuando hay sobreproducción nos pasamos para el otro lado. Eso también nos genera una pérdida irrecuperable porque no son cantidades que el mercado quisiera producir. Hasta acá entonces llegamos con este módulo. Luego los últimos temas los vamos a retomar en módulos subsiguientes. Espero que les haya sido de mucha utilidad.